Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Mundialista. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en esta jornada número 31, ¿verdad? 31 de Mundialazo. Juntos, ya he perdido la cuenta. Me acuerdo hace mucho tiempo que empecé con el primer capítulo de este podcast y me preguntaba en voz alta cuándo sería la primera vez que perdería la cuenta de los días. Y creo que llegó muy pronto, pero me seguía haciendo tonto, más allá de que por ahí de la 13 o la 14 ya me había equivocado. Total que aquí estamos ya después del primer mes y no sé si lo notan, pero yo ahora que me veo en el monitor me veo bien, me veo descansado, me veo peinado, me veo rejuvenecido justo ahora que llega la recta final, y esto se lo achaco a que no haya habido partidos en estos últimos días. Por lo tanto, ha habido horas extra para descansar. Hay que seguir haciendo videos, hay que seguir haciendo podcast, hay que seguir haciendo shows, pero por lo menos las 4 horas de partido garantizadas durante todas las jornadas, que hubo por lo menos 2 encuentros. En algunos hubo 3 partidos, en algunos otros hubo todavía más, pero normalmente eran 6 horas del día en donde tenías que dedicárselo además a ver partidos. Esto se ha ido aligerando en la segunda parte de este mundial hasta llegar a 2 días, el de hoy y el de ayer, en el que no tuvimos partidos. Y esto, creo yo, si no lo notaron, yo lo estoy notando por ustedes, me ha hecho muy bien a mi apariencia, pero no a mi sed de seguir viendo cosas todos los días que estamos en un mundial. ¿Y a quién se le ocurre que un domingo de fútbol, un domingo de mundial, un domingo de verano, no programen un partido? O sea, ¿qué diablos con la FIFA? ¿No? Porque en los cuartos de final se programó un partido el jueves, otro partido el viernes, 2 partidos el sábado y ninguno el domingo. ¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué no juegan uno el jueves, otro el viernes, otro el sábado y otro el domingo? Dirán, es que para que sean justos los descansos. Ni madres, porque el jueves jugó Francia su partido de cuartos de final en contra de Marruecos. El viernes jugó España contra Bélgica. Por lo tanto, Francia llega con 24 horas más de descanso respecto a la selección española. Y sí es verdad que Inglaterra y Argentina llegarán con el mismo descanso y que eso equilibra las cosas. Pero ¿por qué en una semifinal sí y en la otra no? Y no me vengan con que es que de cara ya a la final no quieren que un equipo llegue con menos días de descanso que otro acumulado, porque no se los voy a creer. Está muy mal. Muy, muy mal. Es muy mal pensado dentro de la logística de un mundial. Tantas cabezas planeándolo y pensándolo. ¿Cómo diablos dejan un domingo sin fútbol? ¿Cómo? Reflexión número 2. Pero gracias. Gracias porque creo que se nota que estoy rejuvenecido y jovial para esta recta final, que a la vez es el principio del mundial. Tenemos a las 4 selecciones que como dije en la última edición de Me Quiero Volver Chango, intuíamos iban a estar ahí. Había que cepillar a las otras 44 poco a poco y ya está. Ahora, reflexión número 2. Es la primera vez desde 1990 en que sabemos desde semifinales que no va a haber un nuevo campeón del mundo. Al final cambian los formatos, cambian las sedes, cambian muchas cosas. Decía la otra vez, ¿no? Los sistemas de desempate, si es a diferencia de goles o eliminación directa, entra el VAR, cada vez se mete más en los partidos y al final siempre ganan los mismos, ¿no? Siempre están en semifinales los mismos. Yo decía ayer, o en las reflexiones de la última jornada mundialista, porque ayer honestamente me salté, Me Quiero Volver Chango, pero comentaba eso, ¿no? Que el VAR, si acaso, lo que ha hecho ha sido desnaturalizar el caos que te puede dar o que te daba el arbitraje en ciertas decisiones que podían favorecer muy de vez en cuando a equipos de menos renombre, y que con el VAR se ha regularizado este caos natural que tiene el juego, o que lo tenía antes de ser tan sometido a la tecnología. Entonces, no es casualidad, creo yo, que tengamos 4 equipos que son de los de siempre.
Y ya matizaré qué quiere decir lo de siempre, porque España e Inglaterra no son tan los de siempre como si son ya Francia desde hace 30 años y Argentina desde hace 50 años, ¿no? Ni Argentina ni Francia fueron tampoco selecciones que hubiesen sido las primeras en ganar la Copa Mundial. Argentina fue la sexta, luego Francia fue la séptima y España fue la octava. Pero a lo que iba, porque eso ya es pan de otra reflexión. En esta reflexión quería decirles que de estos 4 semifinalistas, los 4 son campeones del mundo. En alguna ocasión, Inglaterra y España una vez cada uno, Francia 2 veces, Argentina 3 veces. Y esto, como les comentaba, no ocurría desde 1990. Fíjense, en 2022 Croacia no había ganado un mundial, ni Marruecos tampoco, y ambos estuvieron en semifinales. En 2018, Croacia y Bélgica. En 2014 era el caso de Países Bajos. En 2010 se metió a semifinales Países Bajos también, dentro de los equipos que nunca habían ganado un mundial, representando a todos aquellos que no son parte de los 8 ganadores históricos del mundial. En Alemania 2006, el semifinalista que nunca había ganado un mundial era Portugal. En 2002 fueron Turquía y Corea del Sur. En el 98, Croacia y Países Bajos. En el 94, Suecia y Bulgaria. En Italia 90 fue la última vez en que tuvimos 4 selecciones que ya habían ganado el mundial. Las mismas que ahora: Alemania, Argentina, Inglaterra e Italia. Italia que ha sido sustituida por España. España que en el 90 no había ganado el mundial, pero que ahora en 2026 sí que lo ha hecho. Si queremos otro antecedente de semifinales donde no haya un equipo que jamás levantase la Copa Mundial, tenemos que irnos hasta 1970, porque en el 86 a semifinales llegaron Bélgica y Francia. Francia antes de que ganara el mundial. A las semifinales del 82 fueron Polonia y Francia. A los semifinalistas de Argentina 78, pues Argentina nunca había ganado el mundial, Países Bajos tampoco, y Brasil e Italia sí. Si nos vamos a los semifinalistas de Alemania 74, Polonia y Países Bajos. Y hasta México 70, y aquí ya los dejo de abrumar con tantos años y nombres, vemos que semifinalistas de México 70 fueron Brasil, Italia, Alemania y Uruguay. Los 4 ya eran campeones del mundo. Así que tenemos un mundial, unas semifinales donde ya sabemos, de antemano no va a haber un nuevo campeón del mundo, y eso no suele ocurrir. No pasaba desde 1990 y antes 1970. Parece normal, pero no lo es tanto. Generalmente en semifinales siempre hay 1 o 2 equipos que no han ganado el mundial y al final ganan pues los de siempre. Hasta que llega un Francia en el 98 y se vuelve el 7º campeón del mundo, o hasta que llega una selección como España en 2010 para convertirse en la 8ª. La 9ª llegará en algún momento, pero en 2026 ni cerca. Reflexión número 3, hablando de la 9ª de cualquier país. ¿Cuál será el siguiente país que pueda ganar una Copa Mundial que no sea alguno de los 8 que ya la han ganado y que son los que suelen estar en semifinales? La respuesta natural es Países Bajos. Países Bajos, que ha tenido en el Mundial de Norteamérica 2026 el peor mundial de su historia. Nunca Países Bajos había quedado fuera de los 16 primeros. Países Bajos había quedado fuera de la Copa Mundial. Varias veces no clasificó. Pero cuando clasificó, siempre se metió a octavos de final. Y esta es la primera vez que no lo hace. 17º lugar. Eso sí, dentro de los 16 que no se metieron a octavos de final, dentro de los 16 que perdieron en los 16avos de final, Países Bajos acabó como el mejor rankeado por los puntos conseguidos en la fase de grupos y la diferencia de goles. Aún así, es un 17º puesto indignante, y que se lo tiene que comer todo el ahora ex técnico de la selección de los Países Bajos, Ronald Koeman. Tremendo fracaso de Países Bajos, haciendo su peor mundial.
Y no mucho mejor lo de Brasil. Brasil también ha tenido el peor mundial de su historia, empatado con Inglaterra 66. Hace 60 años, Brasil quedó en 11º lugar. Había 16 selecciones nada más, no pasó su grupo. Era un grupo muy complicado, con Portugal, la gran Portugal de Eusebio, con Hungría, que era un equipazo por ese entonces, pero Brasil, campeón del mundo en 58, en 62 y luego en el 70, en el 66 había tenido su peor mundial. 11º puesto. Y ahora, con Carlo Ancelotti, 11º puesto. Ha empatado el peor papel de Brasil en la historia de los mundiales Carlo Ancelotti, junto con Ronald Koeman, los dos peores fracasos de esta Copa Mundial. Y el tercero es uno ya muy habitual, la selección alemana, que acabó en el 18º puesto. O sea, Brasil fue un desastre, el peor Brasil de la historia, 11º. Países Bajos fue un desastre, el peor Países Bajos de la historia fue 17º. Alemania lo ha hecho tan mal que el 18º puesto de Norteamérica 2026 no es el peor. Ha tenido 3 actuaciones miserables, una selección, que ya lo dije en alguna edición previa de Me Quiero Volver Chango, quedó siempre entre los 7 primeros. Después de la Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, a partir del regreso de Alemania a los mundiales, que se da en la Copa del Mundo de Suiza 54, Alemania fue primer lugar, fue segundo lugar, fue tercer lugar, cuarto lugar no, porque siempre garantizaba ganar por lo menos el partido por el tercer lugar. A veces quedó en cuartos de final, y cuando quedó en cuartos de final, siempre el 7º lugar era su suelo máximo, su peor suelo, su peor actuación, por ejemplo, en Francia 98, 7º lugar. Bueno, ha bajado tanto el listón Alemania que en las últimas 3 Copas Mundiales, un equipo que no bajaba del 7º, que era 7º en el peor de los bochornosos casos, fue 22º en Rusia 2018, 17º en Qatar 2022 y 18º en Norteamérica 2026. 22, 17 y 18 para el equipo dirigido por Julian Nagelsmann, y que ahora todo indica va a dirigir Jürgen Klopp, lo cual es una noticia sensacional. Hemos tenido buenas noticias, algunas, a lo largo de estos días en donde ha habido poco juego, y algo hay que reflexionar de cara al futuro. Que Jürgen Klopp tenga las conversaciones tan avanzadas y que sea inminente su llegada a la selección alemana es una muy buena noticia para todos, para los que queremos ver que Alemania salga de ese precipicio y vuelva a ser un equipo competitivo. Si no es con Jürgen Klopp, ¿con quién? Y la otra buena noticia llegó desde Italia, porque a nivel directivo, Italia ahora contará con Paolo Maldini. Y con Paolo Maldini nada puede salir mal. Paolo Maldini, con solo acomodarse en una silla, tomar un par de decisiones, ver a los ojos a quien tenga que ver a los ojos, ya con eso va a mejorar la selección italiana. No me imagino a Paolo Maldini fracasando en nada de la vida, ¿no? Al Milan lo hizo triunfar como directivo, inexplicablemente lo echaron, y desde que lo echaron, el Milan es un desastre. Qué bueno por la selección italiana, que ha llegado a convencer a un tipo como Paolo Maldini, al que las cosas sencillamente no le pueden salir mal, hasta cierto punto, ¿no? Obviamente perdió muchas finales, él siempre dice que no ha habido un jugador más fracasado que él, ¿no? Por todas las finales que perdió, pero ultra competitivo en todo lo que hace, y tiene eso, ¿no? El aura famosa de la que tanto se habla. Maldini es el aura, es la definición de un tipo que le va a hacer muy bien a Italia. Y esto contrasta, y tengo que insistir en ello, parece que estoy obsesionado, pero no lo estoy, con lo de Portugal, ¿no? Porque Portugal, mientras todo el mundo se mueve, Alemania, por ejemplo, Países Bajos parece que va por Arne Slot, ya veremos, pero Alemania con Jürgen Klopp, Italia no como entrenador Paolo Maldini, pero sí como director de selecciones nacionales, y Portugal, en lugar de buscar un técnico para Portugal, busca un técnico para Cristiano Ronaldo, ¿no? Esa es la idea. Jorge Jesús a mí me encanta como entrenador, he de decirlo, que a pesar de su edad, o gracias a su edad, porque voy a discriminar por su
por su edad, ha acumulado mucho conocimiento, pero ha hecho muy buenos trabajos ahí donde se ha parado. Y es un técnico que me gusta mucho, pero está claro que no llega a dirigir a Portugal. Está claro que la Federación Portuguesa no buscó un técnico para Portugal. Buscó un técnico para Cristiano Ronaldo a esas alturas de su vida. Y ese es Jorge Jesus quien lo entrena, o quien lo entrenaba hasta hace unas semanas en el Al-Nassr. En fin, muchas esperanzas y certezas de que a Alemania le va a ir bien con Jürgen Klopp y que a Italia le va a ir bien con Paolo Maldini. Y para que a algunos les vaya bien, pues a otros les tiene que empezar a ir mal. Y todo indica que esos serán los portugueses, ¿no? Los que permitirán que aquellos que están abajo pues se reacomoden. Y para reacomodarse, alguno tendrá que caer. Y con este tipo de posiciones y decisiones, pues es fácil intuir que una de esas selecciones que caerá para que puedan subir las que quedaron abajo sea la portuguesa. Reflexión número 4. Vámonos a Argentina y a Francia como los últimos finalistas del Mundial y como candidatos a llegar a esta revancha, a jugar una nueva final, como ya hicieron Argentina y Alemania, repitieron en México 86 y luego en Italia 90. Parece encaminado, no se puede descartar que la final sea el final, valga la redundancia, un Inglaterra-España, que a su vez sería una repetición de la Eurocopa, ¿no? La verdad es que el tener esas semifinales nos permite que cualquier combinación suene bien. España e Inglaterra, que quizás sea la menos atractiva de todas, porque al final pues solo hay una Copa Mundial entre los dos. Bueno, 2 Copas Mundiales, una cada uno, ¿no? 1 más 1 igual a 2. Ahora sí lo digo bien. Sería quizás la menos atractiva, pero de todas formas es la última final de la Euro. Es un partido con mucho que analizar, o sería un partido muy analizable, pero la final ideal, pues ahora mismo sería una revancha entre Francia y Argentina. Si se da, pues hay que decir que la selección de Francia ha cambiado mucho, ¿no? Respecto a la alineación que salió a jugar la final en Qatar hace 3 años y medio, permanecen 5, nada más 5. Upamecano en defensa, Jules Koundé, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, nada más. Los otros 6 ya son historia. Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Olivier Giroud y compañía. Una selección que ha rejuvenecido, que tenía 27.4 años entonces, o sea, ya era una selección más joven que Argentina, y encima, pues, que Argentina. Ahora sí lo digo bien. Es que comí unos conejitos, y siempre es mala idea comer chocolate antes de empezar a hablar, porque la lengua se duerme. Pero, en fin, Francia tenía hace 3 años y medio una selección con un promedio similar a la de Argentina, pero menor, 27.3. Y ya no tiene a Lloris, ya no tiene a Giroud, ya no tiene a Griezmann, y el promedio de edad pues ahora es menor. Ha cambiado, siendo un equipo más joven. Argentina, siendo ya mayor hace 3 años y medio, pues hace 2 cambios nada más respecto al campeón del mundo, al equipo titular. Está hoy Lisandro Martínez en la central junto a Cuti Romero en lugar de Nicolás Otamendi. Ese es uno de los 2 cambios. Y el otro es la salida de Ángel Di María y el ingreso de Paredes. Paredes, que era futbolista de cambio y que evidentemente en otra posición y otro orden en el medio campo de esta selección argentina, Paredes ha tenido los minutos que no tenía cuando Ángel Di María estaba en la selección. Esto nos dice 2 cosas sobre Argentina. Uno, que es un equipo ya viejo, ¿no? Que si de por sí era un equipo mayor que Francia en la final pasada, pues Francia se ha rejuvenecido en más de la mitad de sus componentes, y Argentina lo único que ha hecho ha sido meter a Paredes por Di María. Un Paredes que además claramente está peor que hace 3 años y medio. Paredes dejaba dudas en el fútbol italiano, ahora deja dudas en el fútbol argentino, ¿no? Claramente Paredes y su nivel de exigencia están por debajo de donde estaba
cuando era suplente en esta selección argentina, cuando entraba de cambio hace 3 años y medio. Ahora juega en Boca Juniors, tiene un peor nivel y es titular. Entonces, tanto la calidad del plantel, porque también podemos hablar de Rodrigo de Paul, ¿no? Lo que era y lo que es ahora, en qué equipo juega, pero tanto la calidad como la edad del equipo indican que esta Argentina debería ser peor, pero está en semifinales y aspirará a jugar esta final, probablemente contra Francia, pero ahora sí, en circunstancias muy desfavorables. Es muy probable que Argentina logre vencer a Inglaterra, pero así las cosas respecto a la selección francesa, pues parece llegar en una alarmante inferioridad, si es que llega a repetirse esa final. ¿Y por qué doy por hecho que Argentina va a meterse en la final? Reflexión número 5. Pues el peso de la historia me indica que es así. 6 veces se ha metido en semifinales y las 6 veces las ha ganado. Eso está cabrón, ¿no? Lo difícil que es ganar una semifinal, porque ya te enfrentas a lo mejor de lo mejor, y las 6 veces ha ganado Argentina. Y ocurre algo muy curioso a nivel de números, que se va a romper forzosamente con este mundial. Pero todos son múltiples de 3, si hablamos de Argentina y hasta dónde ha llegado. Porque Argentina se quedó 3 veces en su historia en fase de grupos. 2 veces en el año de la canica y una vez recientemente, o más o menos recientemente, en la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Bueno, 3 veces se quedó en fase de grupos, 3 veces se quedó en octavos de final, 6 veces, y seguimos con los múltiplos de 3, 0 veces en tercer lugar, 6 veces, les decía, en cuartos de final y 0 veces cuarto lugar. ¿Cómo es posible que Argentina, que se ha quedado 6 veces en cuartos de final, que ha llegado a 6 finales, ha ganado 3, ha perdido 3, ¿no? Es 3 veces campeón, 3 veces subcampeón, 6 veces cuarto finalista, 3 veces octavos de final, 3 veces se ha quedado en la fase de grupos, pero nunca fue tercer lugar y nunca fue cuarto lugar. ¿Por qué? Porque ha jugado 6 finales y no ha jugado un solo partido por el tercer lugar, porque en efecto ha ganado las 6 semifinales que ha disputado y ahora va por la 7ª. ¿Algún día perderá? Sí, seguramente. El hecho de que nunca haya perdido no lo inhabilita o no lo exime, o no lo blinda. Eso es lo que está buscando. No lo blinda para perder una final. Pero no creo que Inglaterra, no veo a Inglaterra siendo aquel equipo. Es un partido parejo en cualquier caso, pero los números sí que llaman mucho la atención. 6 semifinales de Argentina, las 6 las ha ganado. Reflexión número 6. Decíamos que España e Inglaterra son parte de los de siempre, pero en realidad no son los de siempre. Argentina, 6 semifinales y las ganó todas, ¿no? España, 2 semifinales en su historia. 1900... Bueno, y ni siquiera, porque en 1950 no eran semifinales. Era un torneo cuadrangular final en el que España lo golearon y al final llegaron Argentina y Brasil. No fue una final como tal. A Brasil le bastaba el empate, perdió y por puntos Uruguay fue campeón. Un modelo distinto en el que ni siquiera eran semifinales. Entonces, técnicamente, España había llegado a una semifinal en su historia, la de Sudáfrica 2010, aquella en la que acabó siendo campeón y ahora está llegando a su segunda semifinal apenas en toda su historia. Inglaterra no tiene muchas más. Inglaterra, 4 semifinales con esta. Primero en Inglaterra 66, cuando fue campeón. Luego en Italia 90, cuando quedó en cuarto lugar. Perdió el partido por el tercer lugar. Y luego en Rusia 2018, cuando también perdió el partido por el tercer lugar y quedó en cuarto puesto. Y hasta ahí no hay más historia de Inglaterra. Es muy, muy poquito. Francia, en contraste con lo que vemos de España y de Inglaterra, Francia va a jugar su 5ª final desde el 98. Bueno, aspira a jugar su 5ª final desde 1998. Yo estoy ya dando por hecho que va a ser un Francia contra España, ¿no? A nivel
inconsciente. Pero bueno, si Francia vence a España, ahora sí, estará jugando su quinta final desde 1998. Ganó 2, perdió 2, no, ganó 2, empató 2, y esas que empató acabó perdiéndolas en penales ante la selección italiana en 2006 y ante la Argentina en 2022. Pero ¿cómo ha crecido Francia, no? Es decir, en toda su historia Inglaterra está alcanzando apenas su cuarta semifinal y Francia está por jugar su quinta final en solamente los últimos 28 años. Esto es realmente impactante. Reflexión número 7. Por primera vez, vamos a la sección mexicana. ¿Sabían ustedes? No sé si ya lo sabían. Yo me emocioné mucho y me di cuenta solito. Es una investigación que hice yo. Igual, y es lo bueno y lo malo de no checar redes sociales, ¿no? Lo bueno es que no me contamino y que cuando digo algo, pues lo digo con la tranquilidad de que no se lo fusilé a nadie, ¿no? Lo investigué yo y no tengo el freno de, ay, eso ya lo dijo otra persona, ¿no? Yo hice mi investigación y si ya lo hizo alguien antes que yo, pues ni pedo. Pero a mí me sorprendió mucho que por primera vez en la historia México ha sido el segundo mejor equipo del continente en el Mundial. Nunca había pasado. Nunca ha sido el primero, nunca ha sido el mejor, pero nunca había sido uno de los dos mejores. Incluso en el Mundial de México 70 y en el de México 86, donde México fue sexto lugar, quedó por detrás de selecciones que en el continente americano lo hicieron mejor. Y en el caso de México 86, Argentina fue campeón y Brasil, que también cayó en cuartos de final, lo hizo en penales contra Francia y quedó en quinto lugar, a diferencia de México, que fue sexto. Entonces, en México 86, México siendo sexto lugar, fue el tercero del continente americano. Y en México 70, pues Uruguay quedó por encima de México, Brasil fue campeón y México siendo sexto lugar, pues fue el tercer mejor equipo de América. Nunca en la historia México había sido uno de los dos mejores equipos del continente en un mundial hasta Norteamérica 2026. Dato curioso. Reflexión número 8. Colombia, Irán y Países Bajos se han ido invictos de este mundial. Esa es una reflexión totalmente a destiempo, pero una vez que estaba revisando mundial por mundial la tabla general en donde había quedado México y cuántos equipos de América lo habían superado, hasta llegar a la conclusión que les compartí en la reflexión número 7, pues de una vez chequé la tabla de 2026 y comprobé que Colombia, Irán y Países Bajos se han ido invictos de esta Copa Mundial. Ya veremos quién se les une, si pierden en penales los ingleses o los argentinos o los franceses o los españoles, que por ahora están invictos, y que si caen eliminados en penales, pues todavía les quedará el partido por el tercer lugar, y si no lo pierden, se unirán a esta inservible lista de invictos. Lo que pasa es que tenía que rellenar. Si quieren que sea honesto, tenía que rellenar reflexiones. No es a huevo acabar en 10, pero hoy quería acabar en 10, sobre todo porque ayer no hubo podcast. Reflexión número 9. He tratado de evitar el Francia-España, partido que es una final adelantada, porque ya he hablado bastante, no me gusta tanto repetirme, como parece, y porque además cuando este podcast salga a la luz, pues estará muy próximo a jugarse y muchos lo oirán o lo verán una vez que ya el partido se haya jugado. Pero tengo que repetir lo que he dicho varias veces desde antes que empezara la Copa del Mundo, que es la incertidumbre, la curiosidad que me da. ¿Qué va a hacer Francia contra España? ¿Va a ser ese equipo proactivo que viene siendo a lo largo de esta Copa Mundial contra equipos que, pues, es que a Francia, que ha sido un equipo que desde que Didier Deschamps es su entrenador ha tenido siempre mucho talento, no tanto como ahora en ataque, pero no le ha soltado las riendas.
de repente le ha soltado las riendas ante ciertos rivales y a la hora buena, otra vez, esta Francia es una Francia de mínimos, una Francia que se hace fuerte en defensa y que explota el contragolpe. Contra una selección como España, que sabemos que le gusta tener el balón, aunque sea para defenderse, para que el otro no la tenga, me interesa mucho ver si Francia va a salir a proponer, a presionar arriba, a cuestionar a España, o si va a tener respeto. Y a la mera hora, Deschamps va a ser Deschamps. Esa es una pregunta que no voy a decir que me va a quitar el sueño, pero sí que va a ser mi último pensamiento antes de irme a la cama. ¿Qué va a hacer Didier Deschamps? Me interesa tanto como el resultado final. Además que uno irá ligado al otro, ¿no? La selección francesa es una selección que a lo largo de todos estos años ha privilegiado la defensa porque su mayor potencial ha estado en la defensa. Sí ha tenido muy buenos jugadores en ataque, pero sobre todo en defensa y en medio campo. Y ahora que la realidad es distinta, que en defensa tiene lo justo y la exuberancia está en ataque, estamos por comprobar si realmente cambió el chip de Deschamps o si en realidad ha sido lo de siempre, que Francia es libre hasta que llega ese día contra ese rival en el que decide amarrarse. Y España, siendo lo que es, ese equipo al que le gusta tener la pelota, ese equipo que se defiende con balón, ¿será Francia ese equipo que se lo impida, que le quite la pelota, que lo presiona arriba, que le discuta a España el guión del partido? Porque España, en las buenas, en las malas, en las regulares, siempre dicta el guión. Siempre Francia, hasta ahora cuando ha enfrentado a España, tanto en la Nations como en la Euro, se ha tenido que adaptar al guión que marca España. Porque España contra todos, contra Francia y contra el que sea, marca el guión del partido. A veces juega mejor, a veces juega peor, a veces las cosas no se dan, no siempre controla, pero siempre marca la pauta. Es el equipo que impone su juego. No siempre es el mejor, muchas veces es un equipo pastoso, pero de que impone su juego, eso siempre. Será Francia, ese equipo que decida competir a través del protagonismo que le hemos visto en todos y cada uno de los partidos contra Irak, contra Senegal, contra los suplentes de Noruega, contra Suecia, contra Paraguay, contra un Marruecos mermado. Vamos a ver contra esta España. Me interesa muchísimo ver si es una Francia voraz, si es una Francia como la hemos visto ante rivales menores, o una Francia mucho más precavida, una Francia que nos recuerde a la Francia del pasado, a la Francia que prefería apostar por el talento en defensa y en recuperación antes que por la gente de arriba, reducida prácticamente a atacar al contragolpe. Esta Francia tiene jugadores que están todos en el mejor momento de su carrera en ataque. Es una exuberancia que quiero pensar yo, Didier Deschamps, en este su último servicio a la selección francesa, lo ha sabido leer. Es lo que yo le pedí a Deschamps, entre, me imagino, otros tantos, ¿no? Que si no era por su ideología de juego, sí que se adaptara a la realidad de Francia. Ya no tiene esos defensas tan confiables. Saliba y Upamecano lo han hecho muy bien, pero no tiene mucho más. Y en ataque sí que tiene muchísimo, ¿no? Porque yo estoy convencido que esta colección de figuras es algo que no se había visto nunca, ¿no? Habría obviamente que estudiar el momento de forma que en el 58 y en el 62 tenían Babá, Garrincha, Pelé, Didi, etc. Habría que analizarlo. Pero en tiempos más o menos modernos es que no ha habido nada igual. Porque Brasil en 2006, por ejemplo, tenía un montón de futbolistas extraordinarios. Pero algunos todavía estaban por serlo, como Kaká. Kaká jugó muy pocos minutos, todavía no era el Kaká Balón de Oro. Otros ya habían pasado sus mejores años. Ya Cafú no era Cafú en 2006. Ya Roberto Carlos no era Roberto Carlos, por más que fueran al Mundial. Y había otros que sí estaban en su momento, ¿no? Ronaldinho, Adriano, por ejemplo. Pero aunque ahora veamos a ese equipo y digamos, puta, ¿cuántas figuras?
pues algunos estaban muy jóvenes, otros ya estaban más veteranos de la cuenta y algunos estaban en su prime. Aquí, en Francia, todos están en su prime. Doué, Barcola, Cherki, Dembélé, Mbappé, Olise, todos están en su prime, todos están aún lejos de los 30 años, pero ninguno está cerca de los 20. Es una selección llena de figuras que están en el mejor momento de sus carreras y todos juegan al ataque. Hace bien Deschamps, o ha hecho bien Deschamps, en jugar y proponer un estilo que sea congruente con las piezas que tiene. Eso es ser un entrenador. Pero en el partido contra España, vamos a ver si Deschamps no saca el cobre. Vamos a ver si Deschamps no vuelve a ser Deschamps, si no cae ante la tentación de, pues, hacer lo que él considera que es la mejor manera de competir ante equipos como España. Aunque España no venga con el nivel que trae la selección francesa, aunque España, por ahora, siga sin parecerse remotamente a la España de hace 2 años en el Mundial, aunque no tiene pinta que vuelva a hacerlo. Si España va a competir, será neutralizando a las grandes figuras francesas y esperando que Lamine Yamal por fin se le prenda la velita, ¿no? Esa flechita que ha tenido abajo tendrá que cambiar. Pero en realidad esta selección francesa con todo a favor me deja todavía dudas. ¿Va a ser un equipo valiente? ¿Va a ser un equipo proactivo? ¿O va a ser otra vez la Francia de siempre? No quiere decir que la Francia de siempre esté destinada a perder, ni mucho menos. Pero sí me interesa mucho el cómo. Francia realmente es una Francia nueva en 2026, o hace una Francia que ha jugado así por las circunstancias ante rivales muy inferiores, como ya jugaba así, incluso en años donde Deschamps tenía una propuesta claramente defensiva, pero que en ciertos encuentros ante rivales propicios desataba un poquito al equipo. Muy, muy interesado en qué va a ocurrir o qué ocurrió para muchos de ustedes, dependiendo de cuándo escuchen este capítulo. Reflexión número 10, que es más que una reflexión, es el repaso. Cada vez que acaba una ronda, cuando acabó la ronda, primero antes de que empezara el Mundial, luego cuando acabó la ronda de grupos, después cuando acabaron los 16avos, luego cuando acabaron los octavos, luego cuando acabaron los cuartos de final, antes de las semifinales, toca hacer balance de cómo va este podcast. No solamente se trata de analizar a los equipos y jugadores del Mundial, sino a este propio podcast. Y no ha sido un Mundial que haya cumplido las altísimas expectativas. Ha batallado. Los que han seguido día a día las reflexiones y semana a semana el balance, sabrán que vamos subiendo poco a poco, pero sin cumplir todavía los objetivos a solamente una semana de que acabe el Mundial. En Apple Podcast hemos caído otra vez del primer lugar al segundo lugar. El primer lugar lo tiene Supergol. No sé por qué, no tengo ni idea, pero felicidades. Me quiero volver chango. Es el segundo show o el segundo podcast de deportes más escuchado en México en Apple Podcast. Y en Spotify, donde nos ha costado siempre mucho más trabajo, hemos subido hasta el 12, íbamos en el 17, 16, 15, íbamos muy poquito a poquito subiendo. Ayer éramos el 12, pero no puedo ni debo compartirles información de ayer, sino de hoy. Porque ayer iba a hacer el podcast y al final dije, no, mañana. Si ayer hubiera hecho el podcast, les hubiera dicho, mira, estamos en el 12º lugar de Spotify. No ideal, pero ya muy cerquita del top 10. Ahora tengo que decirles que no, que eso fue ayer. Hoy somos el 13. ¿Y saben por qué somos el 13? Porque el lugar número 12, Luchando por tus sueños, el podcast de Latin Lover, que no sé por qué diablos lo clasifican como un podcast de deportes, pero así de humillante. Luchando por tus sueños de Latin Lover nos ha quitado el 12º puesto. Así que ahora estamos en el 13º a una semana del final. Vamos a ver si logramos ese objetivo mínimo, que es quedar en el top 10
de podcasts de fútbol en México, en el chart de los más escuchados, y recuperar el número 1 en Apple Podcast. Esa es la apuesta, esa sigue siendo el objetivo, y en una semana, cuando tengamos campeón del mundo, también veremos cuál fue nuestro lugar final en este mundialazo, independientemente de ese lugar, ese puesto simbólico. Muchas gracias a todos por seguir ahí. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.